Hola a todos. Primero, muchas gracias por la invitación a estar acá. Muy interesantes todas las charlas anteriores y de hecho ya hablaron mucho en el primer bloque o recién Joana sobre la crisis climática y todo lo que está ocurriendo. Y eso siempre me trae mucho a un cuento que me contaron cuando tenía 13 años, creo que me estaba preparando para el bar mitzvah y me contaban de estos cuentos inspiracionales. Y era una historia en la cual un tipo vivía en una aldea, era muy creyente y un día ve en los diarios, en las noticias, que se venían tormentas muy fuertes y le avisaban a la ciudadanía que se preparen para eso. El tipo no le da mucha importancia, sigue viviendo como si nada, sigue su vida, pero también sigue lloviendo, si continúan las tormentas, las noticias siguen difundiendo todo lo que pasa y bueno, se producen inundaciones, el agua le llega por las rodillas, se le acercan los vecinos a decirle, che, estamos evacuando, venite con nosotros, acompañanos, así que esto ya no da para más. La persona esta responde que él estaba tranquilo, que él siempre había vivido ahí, que él era un buen tipo, creyente, respetaba todas las reglas, todo lo que le decía y que estaba acostumbrado a vivir de esa manera, que se iba a quedar ahí, que se quedaran tranquilos, que no iba a pasar nada al final. Los vecinos se van, el tipo se queda. A los pocos días siguen lloviendo, siguen las tormentas, las condiciones de sanidad ya eran imposibles. El tipo está con el agua hasta por el cuello, con poca comida. Y se le vuelve a acercar un bote con los bomberos, diciéndole, che, venite con nosotros porque después ya no vamos a poder volver a entrar. Sigue lloviendo, no te puedes quedar a vivir acá. A lo cual la persona esta les vuelve a responder lo mismo, que él había vivido ahí toda su vida de esa manera, que se quedaran tranquilos, que él iba a estar bien. A los pocos días siguen las lluvias, la casa se inunda, el tipo no tiene comida, termina y se muere. Llega al cielo bastante frustrado, con bronca, y encara a Dios y le dice, che, ¿cómo puede ser? Yo toda mi vida respeté todo lo que me dijiste, era creyente, hice lo que me dijeron y no hiciste nada para salvarme de la situación. A lo cual Dios le responde, ¿cómo que no hice nada? Te mandé las noticias en los diarios, te mandé a tus vecinos, te mandé a los bomberos y vos no reaccionaste nunca. Bueno, un poco me hace sentir que estamos en esa situación, que tenemos el agua hasta por el cuello. Estamos en un escenario en donde, aún con los gobiernos cumpliendo todas sus contribuciones o todas las reducciones prometidas con respecto a emisión de gases de efecto invernadero, no estamos logrando el objetivo de reducir el aumento de la temperatura a 2 grados, que es un escenario, digámoslo, malo, pero no tan malo, todavía vivible. Peor aún, ya desde hace tiempo que la comunidad científica entiende que el mundo se tiene que ver desde una mirada mucho más compleja que solo una ecuación de gases de efecto invernadero. Y, por ejemplo, el grupo de resiliencia de Estocolmo desarrolló un marco de trabajo que se llama el de los límites planetarios, donde identifica 9 subsistemas que considera esenciales para la vida en la Tierra tal como la conocemos. Dentro de esos 9 subsistemas incluimos biodiversidad, agua, contaminación. Y no solo identificaron esos subsistemas, sino que también identificarnos forma de medir la salubridad de esos sistemas. La mala noticia de eso es que en los últimos 10 años pasamos de estar en rojo en 3 de esos subsistemas a estar en rojo en 6, entre los cuales crisis climática es solamente uno de esos y quizás ni siquiera es el más grave. Pareciera que si seguimos viviendo y haciendo todo como hasta ahora, estamos yendo derechito al futuro distópico que nos pintan muchísimas obras de ciencia ficción, de la literatura o del cine. Lo positivo es que junto con este potencial futuro distópico y este mensaje de alerta también están los mensajes y las instrucciones de lo que hay que hacer para que podamos pasar de ese potencial futuro distópico a un futuro deseado en donde sí podamos convivir
en abundancia y en armonía con la naturaleza. Y dentro de lo que es ese futuro deseado, la tecnología cumple un rol clave. Y acá, claro, por las dudas, la tecnología cumple un rol clave, es uno de los pilares de la transformación que tenemos que hacer para llegar a ese mundo regenerativo. No es esa solución mágica que nos tenemos que quedar esperando, tipo la persona esta en su cabaña esperando que venga algo mágico y lo rescate. Climatech o Climate Tech es cualquier tecnología e innovación que contribuya significativamente a uno de estos objetivos ambientales. Mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y el ecosistema. Es decir, se denomina Climate Tech al conjunto de tecnologías necesarias para enfrentar todas estas grandes problemáticas ambientales. Y la magnitud de lo que hay que hacer, la tarea es tan grande y la oportunidad a la vez es tan grande que muchísimos de los grandes inversores de Silicon Valley pusieron ya desde hace varios años su ojo en esto. Bill Gates, Chris Sacca, BlackRock, toda gente mítica que ha invertido en empresas tecnológicas de primer nivel, no solo está hablando del tema como una oportunidad increíble, sino que también está poniendo buena parte de sus billeteras en esto. De hecho, la inversión en Climate Tech a nivel global los últimos 10 años creció y creció constantemente hasta tener un pico en 2022 con estimaciones que hablan de 70 billones de dólares invertidos en este rubro. Después en 2023 bajó acompañando al mercado general, pero lo relevante de esto, más que la cifra en sí, si son 70 billones o 120 o 50, que uno ve la estadística y cada consultora tira un número diferente, pero todas coinciden en que la incidencia del sector climático dentro de la inversión en tecnología general fue creciendo. En este caso, PwC reporta de un 2% de inversión que había en el 2013 a un 10% en el cual se alcanzó en el 2023. Otras instituciones que hacen este tipo de estadísticas le asignan hasta un 20%. Y todo depende del tipo de datos que manejan y cuál sea la definición de Climate Tech que trabajan. Y ahora, ¿por qué es que se dio ahora este crecimiento? Bueno, una razón es medio obvia y es de lo que se viene charlando mucho hasta ahora en la conferencia. Ya vemos los efectos del cambio climático, tenemos hasta el 2030 para reducir las emisiones a la mitad y tenemos necesidades urgentes de adaptación. Entonces, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? No tenemos una ventana de procrastinación. Además, pareciera que esta situación también lleva a que se alineen tres actores fundamentales que están motorizando también muchos cambios y oportunidades. Uno es el sector público. Ya hablaron mucho de lo que se está haciendo aquí en Chile, de políticas públicas para promover todo lo que es la adaptación al cambio climático. Así como el ejemplo en Chile, podemos ver ejemplos en Estados Unidos, donde hace un par de años se dictaminó lo que es el Inflation Reduction Act, que era una ley que destinaba cientos de millones de dólares a la transición energética y a la regeneración de bosques, y también imponía, por ejemplo, dedicaba fondos a la investigación de tecnologías de captura directa del carbono del aire. En Europa se realizó el Pacto Verde y están imponiendo ahora un montón de políticas que influyen tanto en lo que es en Europa como influyen en otras partes del mundo. Son políticas que promueven nuevamente transición energética, promueven la conservación, promueven que los productos agroforestales vengan de buenas prácticas ambientales, por ejemplo, prohibiendo la importación de ciertas materias primas en regiones que hayan sido deforestadas previamente, o obligan a ciertos exportadores a dar una certificación de la huella de carbono de los productos que importan. Bueno, y China, desde otros contextos quizás más autoritarios que Europa o Estados Unidos, es uno de los principales motores en lo que es la transición energética y desarrollo de tecnologías de energía limpias y movilidad sustentable. Por otro lado, las empresas y las corporaciones están tomando cada vez
más en serio, ya sea por regulaciones o por motus propio, los compromisos ambientales, y gigantes como por ejemplo Amazon ya comprometieron su decarbonización para el año 2040, impulsando a otras empresas a hacer lo mismo. Amazon, por ejemplo, lanzó el Amazon Pledge, invitando a otras empresas a sumarse a ese compromiso de decarbonización. Y ese compromiso de decarbonización implica que Amazon va a tener que medir, que va a tener que cambiar un montón de formas de trabajo, proveedores de su cadena de valor, todo para tender a prácticas sostenibles y que las haga carbono neutrales. Y lo interesante de esto, o una de las cosas interesantes, es que bueno, no solo Amazon o las otras empresas que sumaron al Pledge, como no sé, Uber, Salesforce o otros gigantes de Silicon Valley, están hablando solo de carbono neutralidad, sino que también se está empezando a hablar de las otras variables ambientales como biodiversidad o agua. Y por último, el otro actor que está impulsando y llevando para este lado es la ciudadanía o el consumidor, que está empezando a prestarle más atención a movilidad sustentable, a reducir el consumo de proteínas de animales y está tendiendo hacia prácticas más vegetarianas o veganas, que está mirando un poco más en detalle, por ejemplo, la circularidad de los productos que consume. Todo esta necesidad de cambio abarca absolutamente todos los sectores de la economía. Acá me interesaba mostrar este gráfico, que quizás conocen o gráficos similares, para tener una dimensión de qué es todo lo que hay que cambiar, esto relacionado con las emisiones y con quiénes son los sectores que se identifica habitualmente como los sectores emisores de gases de efecto invernadero. Este gráfico está sacado de un proyecto que se llama Drawdown, que es un proyecto que recomiendo mucho, es una ONG que trabaja y da difusión sobre soluciones ambientales. Y en él identifican 5 sectores principales emisores. Energía, sabemos que tenemos que ir a transicionar por fuera de los combustibles fósiles, entonces vamos a necesitar el desarrollo y el despliegue de energías limpias, energía eólica, geotermal, solar, nuclear. Necesitamos también reducir las emisiones que provienen de la forma en que vivimos, hacer más eficiente lo que es el calefaccionado y la refrigeración de nuestros edificios. Necesitamos hacer que nuestro transporte también vaya hacia la carbono neutralidad. Y acá con el transporte uno muchas veces piensa solo en lo que es los autos eléctricos o pasar a bicicletas o a transporte público. Y eso es cierto, pero también necesitamos tecnologías que nos permitan, por ejemplo, impulsar todo lo que es el transporte de cargas marítimo o el transporte aéreo y que permita hacerlo de una manera que no tenga necesidad de quemar combustibles fósiles. A nivel industrial, bueno, grandes productos como el cemento o la producción de metal son grandes emisores de gases de efecto invernadero y hay que encontrar las tecnologías y los materiales que los reemplacen y que permitan hacer una transición hacia la carbono neutralidad. Y por último, y este es el sector que está en verde grande y que hace quizás más a la temática del evento, pero que normalmente quizás queda en un segundo plano cuando uno piensa en sectores emisores, es lo que se llama AFOLU, o Alimentación, Agricultura y Uso del Suelo. En donde, en este gráfico que muestra a nivel global, le asigna un 22% de las emisiones y en el cual, en particular en Latinoamérica, en algunos países tiene una incidencia mucho mayor. Y los principales drivers de emisiones dentro de estos sectores son la deforestación, en primer lugar del podio, y en el segundo y tercer lugar los completan las emisiones de metano provenientes del ganado y también de los cultivos de arroz. Todo esto habla principalmente de las emisiones, pero bueno, eso no es la única problemática ambiental o que toca Climate Tech. Se habló muchísimo de lo que es adaptación al cambio climático en lo que va del evento. La agricultura, así como nombraban la acuicultura, tiene un montón de puntos en común y tiene que adaptarse a las nuevas condiciones de precipitaciones, a los incendios forestales más frecuentes, a suelos mucho más degradados y menos productivos, a quizás, no sé, granizos inesperados.
Ya en el 2020, estos son 5 puntos que saqué de un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo que en el 2020 resumía algunas medidas de adaptación que hay que tomar para reducir la vulnerabilidad a la crisis climática. Porque bueno, hace a 2 factores fundamentales de nuestra vida, que son, por un lado, a la sostenibilidad económica de alguna manera de nuestros países, y por el otro lado, a nuestra seguridad alimentaria. Hasta ahora nosotros estamos muy acostumbrados a que tenemos comida, la gran mayoría de nosotros, por suerte, tiene comida, abrimos la canilla, sale agua. Bueno, ¿cómo van a ser las condiciones en el futuro? Tenemos que trabajar en eso activamente o ya nos va a explotar en la cara. Y lo interesante de estos puntos que decía, por un lado, una cosa que me parece interesante, ¿no? Esto ya de manera, no sé si improvisada, pero en relación con todo lo que se trabajó en la mañana, es que la agricultura con la aquicultura tienen un montón de puntos que me parece que son comunes en cuanto a necesidad de adaptación. Y muchos de estos puntos están relacionados con la necesidad de desarrollo de nuevas tecnologías. Necesitamos mejores herramientas de monitoreo del clima, por ejemplo, tanto a nivel macro como la que mostraban para la parte oceánica, como también, si yo soy agricultor, no me importa una estimación genérica de las precipitaciones, me interesa saber si voy a tener una sequía o me va a granizar en mi terreno, en donde quizás las herramientas que hay hoy en día no me cubren con tanta precisión. Necesitamos muchísimas mejores tecnologías e infraestructura para hacer el manejo de agua. Necesitamos desarrollar nueva genética para los cultivos para que se adapten a las nuevas condiciones. Necesitamos desarrollar herramientas, instrumentos financieros que nos permitan, por un lado, desplegar tecnologías existentes y por el otro también que permitan valorizar la protección del ambiente para que sea más rentable en el futuro proteger y regenerar que extraer, como lo es hoy en día. Y acá un poco de mea culpa o autocrítica con respecto a lo que se hizo hasta hoy en día, que es que los inversores que estamos interesados en inversión climática deberíamos ser eficientes en la alocación del capital para que vaya a esas soluciones que sirven. Y muchas veces estamos tentados a invertir en lo que tiene más hype, en lo que está de moda o en soluciones que potencialmente creemos que funcionan sin necesariamente tener tanto aval científico. Y realmente es importante para llegar a buen puerto invertir en las soluciones que sí funcionan hoy en día. En el gráfico vemos en la primera columna el porcentaje de emisiones por sector y en la segunda y tercera el porcentaje de alocación de fondos en distintos periodos, hasta el 2022 y después en el 2023. Y ahí vemos que los sectores de energía y movilidad, sobre todo, están súper sobredimensionados con respecto a la inversión en mitigación, mientras que otros sectores, como el sector agrícola, está subinvertido. Y no solo esto habla solamente de inversiones que tienen que ver con mitigación. Uy, ahí está. Bueno, y si hablamos de todas las problemáticas planetarias y de las necesidades de adaptación. Bueno, el porcentaje de inversión en adaptación era poco y durante el 2023 fue todavía menor. Estamos hablando de que ya en una realidad donde tenemos condiciones climáticas que cambiaron, el porcentaje de inversión que se destina a eso es solo del 2%. El que se destina a biodiversidad, que es otro de las grandes crisis ambientales que hay hoy en día, es solo del 1%. Entonces, bueno, trabajar en esto es parte clave que hay que hacer del sector inversor para poder llegar a los resultados que buscamos. Bueno, ahora bien, más allá de este contexto general, les quería contar también un poco más en profundidad qué hago y darles algunos ejemplos de cómo se puede y cómo se está trabajando desde la tecnología en soluciones ambientales. Les cuento primero un poco de mi historia. Yo soy relativamente nuevo en lo que es el trabajo ambiental. Yo hasta el 2020 trabajé toda mi vida en tecnología,
soy licenciado en Ciencia de la Computación, fui emprendedor tecnológico muchos años y por distintas situaciones, entre ellas quizás nombro la pandemia como momento en el cual tuve más tiempo de estar en casa y poder leer sobre crisis ambiental. Vi ahí todas las alertas rojas de la comunidad científica y decidí que quería, bueno, no quería verme en el 2035 y que habiendo sabido cómo era el escenario, tener a mi hijo preguntándome en un escenario donde no habíamos conseguido reducir la temperatura a 2 grados, que me pregunte, che, ¿y vos sabías todo lo que estaba pasando y no hiciste nada? La verdad es que eso fue un driver importante que nos llevó con mi mujer a abrir Anton, que Anton viene de Andrés y Tomás, que son los nombres de nuestros chicos, como fondo de inversión en emprendimientos regenerativos. Acá creíamos que era el lugar donde podíamos tener más impacto desde nuestra experiencia emprendedora y tecnológica anterior. Así que hoy en día somos un fondo en el cual invertimos tickets entre 25 y 100 mil dólares en emprendimientos tanto tecnológicos como en soluciones basadas en la naturaleza que trabajan sobre regeneración ambiental en las áreas de agro, alimentación y uso del suelo. Ahora les voy a contar algunos de los emprendimientos que apoyamos, que me parece que son ejemplos interesantes como para inspiraciones para ver qué se puede hacer. Quilimo es una plataforma que desarrolló un equipo nacido en Córdoba, pero que ya se expandió por toda Latinoamérica, y que empezaron haciendo un software que se apalancaba en imágenes satelitales y en IoT y en inteligencia artificial para dar optimizaciones de riego, permitiendo a los agricultores ser mucho más eficientes en el uso de agua. Y lo que se dieron cuenta con el tiempo y empezó a pasar los últimos años es que a través de ese software ellos también pueden medir el agua que ahorran agricultores y hay empresas y corporaciones que son grandes consumidores de agua como tecnológicas a través de los data centers, mineras o productores de alimentos que necesitan compensar esa huella hídrica y pagan por ahorros de agua. Entonces ellos armaron un círculo virtuoso en el cual los agricultores ahorran agua a través de su software, las empresas pagan por ese ahorro de agua y con ese pago también les pagan a los agricultores para que sigan ahorrando y optimizando sus procesos. Kiwi busca evitar el desperdicio de alimentos, que dentro de lo que es el sector AFOLU es uno de los grandes emisores también por todo lo que se desperdicia para la fabricación de un producto que no se consume. Y ellos se dieron cuenta justamente que a las empresas les terminaba saliendo carísimo lo que era el manejo de la destrucción del producto que no se consume. Entonces arrancaron proveyendo una app que paga al usuario por consumir próximos a vencer, por consumir productos próximos a vencer, y evolucionaron en, además de eso, darle una plataforma de inteligencia a las empresas productoras de alimentos para que optimicen el suministro para reducir la merma. Satellites on Fire fue uno de los emprendimientos que nombraba Alberto cuando me presentó, que es uno de los emprendimientos quizás que me hace sentir más orgulloso, porque son unos chicos que conocí cuando tenían 16 años haciendo un proyecto de secundario que hicieron porque los habían movilizado los incendios forestales en Argentina y desarrollaron una plataforma que basada en inteligencia artificial e imágenes satelitales permite hacer detección temprana de incendios forestales. Y bueno, ahora están agregando un montón de algoritmos y técnicas para además tanto predecir incendios como predecir la evolución de un incendio. Nativas es una plataforma que trata de valorizar la naturaleza permitiendo lo que se llama tokenizar activos ambientales, es decir, le permite a empresas comprar bonos de carbono, bonos de agua y bonos de biodiversidad. EIRU es otra empresa naciente interesante, viene de un equipo de científicos que son expertos en polinización y comportamiento de polinizadores, habían desarrollado modelos geoespaciales que permiten de alguna manera predecir el comportamiento y vida de las abejas en cultivos, pero se dieron cuenta que a través de eso uno puede medir el estado de salud de la biodiversidad de una región. Entonces, a partir de ese modelo están desarrollando herramientas de medición de biodiversidad, que son una de las grandes tecnologías que se necesita para el futuro y para desarrollar una transición hacia la regeneración ambiental. Bueno, y el último ejemplo es una empresa conocida que se llama Nunatak Biotech, que ellos desarrollaron a partir de unos microorganismos que descubrieron y estudiaron de Antártida, que viven en situaciones de clima extremo.
los utilizan para regenerar suelos degradados, tanto por suelos que se convierten en suelos salinos o degradados por minería. Bueno, y lo lindo de trabajar en eso es que más allá de estas ideas o de la tecnología abstracta en el aire, estos son emprendimientos que tienen un impacto ambiental concreto, que todos los miden, y bueno, así que estamos bastante orgullosos y contentos de Antom en haberlos apoyados. Y bueno, acá hay algunos números que pueden ver con respecto al impacto que tuvieron. Bueno, como dice Hannah Ritchie, que es una científica de datos, en una charla TED que dio recientemente, podemos ser la última generación o ser la primera generación sostenible. Yo personalmente prefiero el optimismo, creo que es la única vía. Me parece que estamos en condiciones de encarnar lo mejor que la humanidad puede hacer, de que sigamos viviendo en un futuro de abundancia, en armonía con la naturaleza, y en donde finalmente hayamos aprendido a usar la ciencia y la tecnología al servicio de la vida y del planeta. Muchas gracias.